Muy bien, primeramente les saludo, me presento, mi nombre es Abraham Encinas y voy a hacer una presentación acerca de David Ausubel. Primeramente voy a dar algunos datos biográficos. Él nace en la ciudad de Nueva York en el año de 1918. Su formación es como psicólogo, estudia psicología en la Universidad de Pensilvania y medicina en la Universidad de Middlesex. Ejerce como psiquiatra y como cirujano en la Segunda Guerra Mundial. Obtiene su doctorado en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Colombia. Casi todo el tiempo su trabajo se desarrolló alrededor de la pedagogía, alrededor de cómo adquirimos el aprendizaje. Entonces, trabaja como profesor e investigador en el área de la psicología cognitiva en diversas universidades hasta que se jubiló en 1975. Falleció el 9 de junio de 2008. Bueno, esos son algunos datos biográficos de David Ausubel que consideramos importantes acerca de él. Bueno, en cuanto, bueno, aquí tenemos una frase que es una de las frases que más utiliza, más importantes para él. Y él dice que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüe esto y enséñele consecuentemente. Bueno, esto en medio de el tiempo en el que él vivía es una idea revolucionaria, es una idea muy diferente a lo normal, a lo común que se presentaba en las escuelas de Estados Unidos en ese tiempo, que tenían, bueno, una educación más bien conductista, tradicional, y uno de las ideologías que en ese tiempo permeaban era la de Jerome Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. Esta ideología dice que el instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. La enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay fuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. Esto es uno de el aprendizaje por descubrimiento en ese tiempo, en los años 70, cuando también Ausubel desarrolla sus teorías. Era una de las más importantes, la de Jerome Brun y el aprendizaje por descubrimiento. Eh, Él presenta lo que se llama la teoría, estoy hablando de David Ausubel, presenta la teoría del aprendizaje significativo. Algunas características de esta teoría es que es una teoría psicológica, porque está dedicada a investigar los mecanismos por medio de los cuales adquirimos y retenemos los conocimientos. Es decir, está basada en lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestra mente, relacionado con cómo adquirimos el conocimiento y cómo nos quedamos con él. También se puede caracterizar como una teoría del aprendizaje o pedagógica, porque se trata de abordar los elementos que intervienen en el proceso del aprendizaje. Hay diversos elementos, no solamente los psicológicos, sino el entorno y algunos otros que son importantes para el aprendizaje. También otra característica es que pertenece al constructivismo, todo este cuerpo de ideas que relaciona la educación con la construcción del conocimiento. Esto porque busca identificar el proceso de construcción de significados, que las cosas que vivimos, que vemos, adquieran un significado, una concepción por parte del aprendiz. Esto ha tenido un impacto muy importante en la educación, en los salones de clases, porque se dedica precisamente a eso, a qué pasa en el aula. No solamente se trata de lo que pasa en la mente del aprendiz, sino también qué pasa en el aula y cómo es que lo que hay en el aula puede ayudar al alumno a aprender. Muy bien, la teoría original de Ausubel indica que el aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos por excelencia. Es para lo que ya estamos preparados, para adquirir y almacenar esa gran cantidad de información que es el campo del conocimiento. Eh, es como si fuera un ordenador, una computadora.
Y la enorme eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos principales características, y es que no es arbitrario y es sustancial, no literal. Entonces el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva y no o no literal, ¿ok? Algo que no había escuchado antes acerca de esta teoría es esto que significa la sustantividad, que quiere decir que no es literal, no es como que un cuadro siempre va a ser una figura, un cuadro puede ser más que una figura, no solamente es lo que delimita un concepto, sino que es más que eso, y que no es arbitrario significa que la información que tenemos no es nada más algo que adquirimos, sino porque ya tenemos algo con que relacionarlo en nuestra mente, en nuestra propia estructura cognitiva. Dice que se produce así una interacción entre esos nuevos contenidos y elementos relevantes presentes en la estructura cognitiva que reciben el nombre de subsumidores. David Ausubel lo llama subsensor o idea ancla. Aquí hay otro concepto que no había escuchado, que era el subsumir, que es poner una cosa dentro de otra como un componente en una síntesis o clasificación más general. Es decir, es como encajar algo dentro de otra cosa para que esto sea más completo. ¿Okay? La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que le da significado. Es decir, el hecho de que estas ideas que están en la mente se puedan conectar de forma lógica es lo que hace que estas ideas anclas puedan darnos una información que se va a convertir en un concepto que ya va a formar parte de la estructura cognitiva. ¿Ok? Entonces, si algo tiene un significado lógico y se une a una idea de anclaje, es decir, algo que la persona pueda aprender, es decir, una persona de 7 años no puede aprender las mismas cosas que una persona de 12 años porque no tiene la misma experiencia. Entonces, uniendo ese significado lógico de la edad de la persona y de las experiencias mismas que haya tenido con las ideas de anclaje, es decir, estos nuevos conceptos que se pueden relacionar con una figura, con un objeto, con una palabra, entonces esto es lo que da el aprendizaje significativo. Y todo esto es un marco de interacción, que es muy importante. Algunas diferencias entre el aprendizaje memorístico y el significativo es que el aprendizaje significativo sustantivo y el aprendizaje memorístico no es más bien sí es literal. El aprendizaje significativo no es arbitrario y el memorístico sí, simplemente tú memorizas algo, te lo aprendes de memoria sin importar que tengas o no tengas algo antes, algún conocimiento anterior. ¿Okay? El esfuerzo en el aprendizaje significativo es deliberado, es decir, tú deseas aprender, tú estás queriendo aprender, y en el memorístico no, simplemente te lo aprendes de memoria porque alguien te dijo que lo hicieras. El aprendizaje se vincula a la experiencia objetiva, es decir, a lo que la persona ya sabía antes, esto en el aprendizaje significativo, y en el memorístico el aprendizaje no se vincula a la experiencia objetiva, es decir, no importa lo que tú ya sabías, te lo memorizas y lo tienes que aprender, ¿no? En cuanto a la motivación, en el aprendizaje significativo hay una implicación afectiva, es decir, las palabras, las imágenes nos van recordando cosas que están dentro de nuestras emociones, mientras que en el aprendizaje memorístico no, solamente es algo que nos dicen que tenemos que aprender. Bueno, hay 3 tipos de aprendizaje significativos. El primero, el más básico, es el representacional. Es el que decimos, bueno, una mesa es el lugar donde comemos y el niño, el aprendiz, tiene como primer concepto o primer entendimiento de la palabra mesa, pues es el lugar donde se reúnen a comer en su familia, es el lugar para comer, ¿no? Ya cuando se pasa a un aprendizaje significativo conceptual, es cuando puede entender que la palabra mesa tiene más que un significado y no solamente está relacionado con el lugar donde come, sino que, por ejemplo, aquí en este caso, etimológicamente viene del latín mensa, que alude a algo plano, que está sostenido en lo alto. No solamente puede ser una mesa para comer, sino puede ser, por ejemplo, una mesa a una planicie, un lugar alto, o inclusive un lugar donde se ponen ideas. Entonces, ya en el ámbito proposicional, no precisamente es como conectar, pero sí sucede que se conecta lo representativo con lo conceptual y entonces se hace una proposición, se
se convierte en algo más subjetivo y objetivo al mismo tiempo. Como por ejemplo puedes decir, hagamos una mesa redonda para tratar tal o cual tema. Entonces se convierte en algo más abstracto, en algo más significativo en la vida del aprendiz. Bueno, aquí dejo algunas referencias de donde obtuvimos la información. Primero es aprendizaje significativo versus aprendizaje memorístico de Caldero, Gabriela Caldero, en la página de Idóneos. Luego está un artículo de Manuel Moreira, al final, que es aprendizaje significativo. Este escritor pues es importante en el ámbito pedagógico. Y por fin, al final, de Rodríguez María Elena, que es la teoría del aprendizaje significativo, que es el documento que el profesor nos presentó en clase. Muchas gracias, esta es la presentación.